Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar de las herramientas de cálculo que necesitan para poder llevar el curso de control de robots. Entonces, como en el video anterior, vamos a guiarnos con el manual y voy a comenzar a hacer algunos ejemplos de las cosas que están aquí escritas en el manual. Entonces, lo primero que tienen que recordar es cuánto vale la derivada parcial de una función. Entonces, supongan que tienen ustedes una función, escalar. Esa función escalar depende de algunos vectores, por ejemplo, x e y, y probablemente también depende del tiempo. Y devuelve un número, devuelve un valor escalar. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a cada uno de sus argumentos, pues es un vector fila del tamaño del número de elementos que tiene el vector con respecto a quién se está diferenciando. Entonces, por ejemplo, aquí el vector x, supongan que tiene un tamaño de n elementos, pues entonces la derivada parcial de la función f con respecto a x es un vector fila con n elementos. Y tiene m elementos y entonces la derivada parcial con respecto a y de f es un vector que tiene m elementos. Veamos un ejemplo. Supongan que yo tengo una función, que la función es x1 al cuadrado más x1 x2 más x1 por y va a ser un escalar. Aquí el vector x va a tener dos dimensiones y el vector y es un escalar, más y al cuadrado, por ejemplo. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de la función f, pues es agarrar la función y derivarla parcialmente con respecto, para el primer elemento, con respecto a x1, o sea, 2x1 más x2 más y. Para el segundo elemento es agarrar la función y derivarla con respecto a x2. Y entonces esto es x1. Solamente. Listo. Y esa es la derivada parcial de f con respecto a x. La derivada parcial con respecto a y de f, pues para este caso va a ser solamente, como y es un escalar, entonces la derivada parcial de f con respecto a y va a ser una escalar, que en este caso es x1 más 2 veces y. Y eso son las derivadas parciales para un ejemplo de una función. En este caso, una función que tiene como argumento un vector con dos elementos y una escalar y. Tomemos otro ejemplo, tomemos otra función. Déjenme poner x1 al cuadrado más x1 x2 más x2 al cuadrado. Entonces la derivada parcial, obviamente aquí esta función solamente tiene como argumento un vector de dos dimensiones. Entonces la derivada parcial con respecto a x de f, pues va a ser 2 veces x1 más x2 más, perdón, sin más, ya está, porque la derivada parcial de x2 al cuadrado con respecto a x1 vale 0. Entonces, la derivada parcial la derivada parcial de f con respecto a x2, pues es x1 más 2 veces x2. Y esa es la derivada parcial. Déjenme poner otra función, f, que es x1 al cuadrado más x1 por x2, y entonces la derivada parcial pues es 2x1 más x2, y para el segundo elemento x1. Bien, ojalá con estos ejemplos tengan algo de claridad. Déjenme poner otro ejemplo un poquito quizá más complicado. F igual a x1 al cuadrado más coseno de x2 por x1 más
x2 al cuadrado. Entonces la derivada parcial con respecto a x, pues es para el primer elemento 2x1 más coseno de x2, y para el segundo elemento pues la derivada parcial del coseno es menos seno, por lo tanto menos seno de x2 multiplicado por x1 más 2 veces x2. Entonces aquí en la función podemos tener argumentos de cualquier tipo, o sea, de vectores, de escalares, y bueno, la derivada parcial es simplemente ir haciendo las derivadas parciales de cada uno de la función con respecto a cada uno de los elementos. Va. La derivada total de una función, obviamente lo que acabamos de hacer hace un momento es la derivada parcial con respecto a cada uno de los elementos. La derivada total significa la derivada con respecto al tiempo de la función. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de la función, que en este manual y en muchos lugares la denotamos como f punto, pues no es otra cosa más que la derivada parcial de la función multiplicada por la derivada parcial de el argumento con respecto al tiempo más la derivada parcial del segundo argumento multiplicada por la derivada parcial del segundo argumento con respecto al tiempo, y si la función depende del tiempo, la derivada parcial de la función con respecto al tiempo. Ahora, observen que la derivada parcial de un argumento, por ejemplo x, la derivada parcial de x con respecto al tiempo, pues no es otra cosa más que x punto. Entonces, la derivada total f punto se traduce en gradiente por derivada de argumento, o sea, gradiente del argumento 1 o derivada parcial del argumento 1 por la derivada del argumento 1 más la derivada parcial del argumento 2 por la derivada del segundo argumento, más la derivada, si depende del tiempo, la derivada parcial con respecto al tiempo. Entonces, observarán que la derivada parcial ahora lo estaba diciendo como si fuera gradiente. En realidad, la derivada parcial y el gradiente pues son cosas semejantes. Uno es la transpuesta del otro. El gradiente de una función es igual a la derivada parcial de la función transpuesta. O sea, el gradiente de una función, es un vector columna, y la derivada parcial de la función es un vector fila. Entonces, el gradiente, cuando ustedes escuchen el gradiente, yo casi utilizo indistintamente el gradiente y la derivada parcial, porque como lo verán en un par de minutos más, en el manual los usamos de forma indistinta. Entonces, normalmente usamos la derivada parcial como si fuera un vector columna y el gradiente como si fuera un vector columna. Así que los usamos como si fueran lo mismo. Entonces, pues el gradiente de cualquiera de las funciones que acabo de hacer aquí como ejemplos, pues es simplemente el vector columna de estos vectores, o sea, el transpuesto de los vectores que acabamos de encontrar. Les hago mención de que en este trabajo, en todo el curso y también en el manual, el gradiente y la derivada parcial los usamos de la misma manera y los usamos como si fueran vectores columna. Algo muy importante que no lo comenté hace un momento es que la derivada parcial puede ser un vector, pero la derivada total siempre es un escalar. La derivada total, f punto, siempre es un escalar. Si f es un escalar, la derivada total es un escalar. Entonces, la derivada parcial no. Si la derivada parcial de la función es con respecto a argumentos vectores, pues entonces la salida de la derivada parcial es un vector. Hay que tener mucho cuidado con eso. Observen, por ejemplo, en esta multiplicación de aquí, que lo que nosotros tenemos es un vector por otro vector. Por lo tanto, vector transpuesto por vector es
un escalar. Lo siento por haber abusado de la notación, pero observen que como este vector yo lo utilizo como si fuera un vector columna, pues entonces el transpuesto lo hace un vector fila, y este vector yo lo utilizo como si fuera un columna. Entonces vector fila por vector columna es un escalar de la misma dimensión, obviamente. Vector fila de la misma dimensión que vector columna es un escalar. Lo siento, ya para redactar estos párrafos ya usé la regla de que usamos la derivada parcial de la misma manera que el gradiente. El hessiano de una función escalar es una matriz. Entonces, es una matriz de dimensión de la dimensión del argumento. Entonces, supongan, déjenme agarrar el ejemplo que tengo aquí. El hessiano es la segunda derivada parcial, y la segunda derivada parcial es una matriz. Entonces, agarremos como ejemplo la función que tenemos aquí. Entonces, el hessiano, o sea, la segunda derivada con respecto a su argumento, pues va a ser una matriz. ¿Qué es lo que va a haber en el elemento 1, 1? Pues en el elemento 1, 1 vamos a tener la derivada parcial del elemento 1 del gradiente o de la derivada parcial con respecto a x1. Y eso es 2. En el elemento 1, 2 vamos a tener la derivada parcial del mismo primer elemento del gradiente con respecto a x2. Y en este caso va a ser menos seno de x2. Listo. Como tenemos solamente x1 y x2, este hessiano va a ser una matriz de 2 por 2. Para el elemento 2, 1 vamos a hacer la derivada del segundo elemento de la derivada parcial con respecto a x1. Y eso es menos seno de x2. Y en el elemento 2, 2 va a ser la derivada parcial del segundo elemento del gradiente o de la derivada parcial con respecto a x2. Y eso va a ser la derivada del seno es el coseno, por lo tanto menos coseno de x2 por x1 más 2. Y ese es el hessiano de esta función que tengo escrita aquí. Déjenme hacer el hessiano de esta función. Entonces, el hessiano de esa función, pues va a ser para el primer elemento va a ser 2, para el segundo elemento, para el elemento 1, 1 es un 2, para el elemento 1, 2 es 1, para el elemento 2, 1 es 1, y para el elemento 2, 2 es 2. Para esta función de aquí, el hessiano es, aquí le puse igual, igual no tiene sentido. El hessiano de f es una matriz, en el primer elemento tiene 2, en el segundo elemento 1, en el primer elemento 1 y en el segundo elemento 0. Ese es el hessiano de esta función. Bien, y ustedes dirán, ¿y para qué son útiles el gradiente y el hessiano? ¿O para qué los utilizamos? Pues los vamos a utilizar un montón cuando hagamos pruebas de estabilidad utilizando teoría de estabilidad de Lyapunov. Pero en particular, déjenme saltarme esto, ahora voy a volver a venir aquí. En particular, son muy útiles a la hora de probar si una función es positiva definida o no. Entonces, en este lema 2 del manual tenemos la prueba, cómo saber si una función es positiva definida o no. Bueno, pues, si la función es 2 veces diferenciable, como todas las funciones que he puesto aquí, como ejemplo, pues entonces podemos hacer la prueba de si es positiva definida utilizando el hessiano.
¿Y qué es lo que tenemos que verificar para que una función sea positiva definida utilizando el hessiano? Pues tenemos que verificar, punto número 1, que la función evaluada en 0 valga 0, que el gradiente de la función evaluado en 0 valga 0, y finalmente que el hessiano de la función sea estrictamente positivo para cualquier valor del argumento. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer la prueba con algunas de las funciones que acabamos de ver aquí. Por ejemplo, con esta. Comencemos con la primera función. Déjenme ir a un lugar en blanco. Es x1 al cuadrado, x1... ya me acuerdo. Entonces, f es igual a x1 al cuadrado más x1 x2 más x2 al cuadrado. Entonces, el gradiente de f es igual a un vector, ya dijimos que va a ser columna, que va a ser 2x1 más x2 para este, y para este otro va a ser 2x2 más x1. El hessiano va a ser igual a 2, 1, 1, 2. Entonces, probamos a ver si cumple con la primera hipótesis. Entonces, f evaluado en x igual a 0, ¿cuánto es? Pues observen ustedes que x igual a 0 implica x1 igual a x2 igual a 0, por lo tanto x1 al cuadrado, cuando x1 vale 0, 0, y 0 por 0, 0, más 0 al cuadrado, 0. Por lo tanto, sí cumplimos la primera parte. Esa función evaluada en x igual a 0 es 0. Segunda parte, el gradiente evaluado en x igual a 0 debe ser 0. Vamos a ver. El gradiente es esto que está aquí. Por lo tanto, agarremos x1 y x2 igual a 0 y, obviamente, el gradiente de f con x igual a 0 es igual a 0. Ya está, cumplimos la segunda. Y ahora nos falta probar si el hessiano es estrictamente positivo. ¿Cómo vamos a saber si el hessiano es estrictamente positivo? Pues como el hessiano es una matriz, tenemos que preguntar si esta matriz es estrictamente positiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues observen una cosa, como esta matriz es simétrica, pues entonces recordarán que es suficiente con que todos los valores propios de la matriz sean positivos, estrictamente positivos. Entonces, vamos a ello. Vamos a preguntar cuánto valen los valores propios de esta matriz. Pues entonces, los valores propios de esta matriz son resolver determinante de el gradiente de f menos lambda por la identidad, y eso no es otra cosa más que determinante de la matriz 2 menos lambda, 1, 1, 2 menos lambda. Y eso es 2 menos lambda al cuadrado menos 1 igual a 0. Y entonces 2 menos lambda al cuadrado va a ser lambda cuadrado menos 4 lambda menos 2 por 2, 4, más 4. ¿Sí? Cuadrado del primero más el doble producto primero por el segundo. ¿Sí? Más el cuadrado del segundo. Sí. Menos 1 igual a 0. Y entonces es lambda cuadrado menos 4 lambda más 3 igual a 0. Por lo tanto, las raíces son menos b, o sea, 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 16, menos 4a por c, o sea, menos 12. Y entre 2a, por lo tanto 2. Déjenme verificar. Entonces tenemos menos b, o sea, 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 16, menos 4a por c, menos 4 por 3, 12. Entre 2, sí. Por lo tanto, esto es igual a 4 más menos 16 menos 12 raíz cuadrada de 4 entre 2. Por lo tanto, esto es igual a 4 más menos 2 entre 2. Por lo tanto, esto es igual a lambda 1 es igual a
4 más 2, 6, entre 2, 3, lambda 2 es igual a 4 menos 2, 2, entre 2, 1. Los valores propios son 3 y 1. Por lo tanto, son estrictamente positivos y como la matriz es simétrica, pues entonces esta matriz es estrictamente positiva, por lo tanto cumplimos con la tercera necesidad de que el hessiano de la función tiene que ser estrictamente positivo. Por lo tanto, esta función es una función estrictamente positiva. O sea, vale 0 solamente cuando x vale 0, cuando el argumento vale 0, y para todos los otros valores devuelve un valor positivo. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora con f igual a x1 al cuadrado más x1, x2. El gradiente de f es igual a, bueno, lo hago de nuevo. Es igual a 2x1 más x2 y este va a ser un x1. Y el hessiano de f va a ser igual a 2, 1, 1, 0. Entonces, primera parte, f de evaluada en x igual a 0, obviamente va a ser 0. El gradiente de f con x igual a 0, evaluado con x igual a 0, es igual a 0. Y ahora tenemos que probar si la matriz esta es positiva definida. Y entonces, es simétrica, por lo tanto tenemos que verificar cuánto valen sus valores propios. Y entonces, sus valores propios valen resolver el determinante de el hessiano menos lambda por la identidad igual a 0, y eso va a ser, esto va a ser lo mismo que menos lambda por 2 menos lambda menos 1 igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a menos 2 lambda más lambda cuadrado menos 1. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Igual a 0. Y entonces esto es un lambda cuadrado menos 2 lambda menos 1. Y entonces, ¿esto qué es? Los valores propios van a ser menos b, o sea 2, más menos b cuadrado, o sea 4, menos 4 a por c, o sea más por el negativo del menos 1, más 4, entre 2. Por lo tanto, lambda va a ser igual a 2 más menos raíz cuadrada de 8. Observen que 8 es igual a 2 al cuadrado por 2, entre 2. Por lo tanto, esto es igual a 2 más menos 2 por raíz de 2, entre 2. Por lo tanto, esto es igual a 1 más menos raíz de 2. Y 1 más menos raíz de 2, como raíz de 2 es alrededor de 1.4041, pues entonces ustedes observarán que lambda 1 va a ser igual a, bueno, es más o menos 2.4041, pero lambda 2 es algo como menos 0.4041. Y entonces tenemos un valor propio estrictamente positivo, pero otro valor propio estrictamente negativo. Por lo tanto, esa matriz no es positiva definida. Y como esa matriz no es positiva definida, pues entonces no satisfacemos la tercera necesidad del lema 2 y por lo tanto esta función no es positiva definida. Bien, ojalá les quede claro para qué necesitamos, bueno, este es un ejemplo de para qué vamos a necesitar el gradiente y el hessiano.
déjenme decirles que hay unas funciones que no son dos veces diferenciables. De hecho, hay un montón de funciones que no son dos veces diferenciables. Por ejemplo, déjenme poner una función que sea igual a x a la 4 tercios, x1 a la 4 tercios más x2 a la 4 tercios. Esto es igual, obviamente, a raíz cúbica de x1 a la cuarta más raíz cúbica de x2 a la cuarta. Como el exponente 4 tercios es menor que 2, es mayor que 1, pero es menor que 2, entonces esta función es una vez diferenciable, no dos veces diferenciable. Entonces, para funciones que no son dos veces diferenciables, ¿qué podemos hacer? Pues para funciones que no son dos veces diferenciables, tenemos que, para probar si estas funciones son positivas definidas o no, tenemos que asegurar que se cumplen las siguientes hipótesis. 1, que la función es positiva definida. 2, que el argumento de la función multiplicado por el gradiente de la función es positivo definido. Y 3, que la función tiende a infinito cuando el argumento tiende a infinito. Esta última condición la conocemos como que la función sea radialmente no acotada. Entonces, para que esa función sea radialmente no acotada, tenemos que ver qué pasa con la función cuando el argumento se va al infinito. Entonces, para probar que el argumento se va a infinito, pues es algo, bueno, vamos a ir probando uno a uno. Punto número 1. Debemos de probar si esta función, esta que les puse de ejemplo, que no es dos veces diferenciable, es positiva definida. Observen que cuando x1 y x2 valen 0, pues x a la cuarta, x1 a la cuarta y x2 a la cuarta valen 0, por lo tanto raíz de 0 vale 0, por lo tanto f evaluado en x igual a 0 es igual a 0. Y además, para todos los otros valores, x1 a la cuarta y x2 a la cuarta son números estrictamente positivos. Por lo tanto, la raíz cúbica va a ser un número positivo. Por lo tanto, para todos los valores de x diferentes de 0, la función es un número estrictamente positivo. Por lo tanto, sí cumplimos la primera parte del lema 3. Vamos a ver cuánto vale el gradiente de esa función. El gradiente de esta función, que acabo de poner aquí, pues es un vector que vale 4 tercios de x1 a la 1 tercio. Y aquí abajo 4 tercios de x2 a la 1 tercio. O sea, 4 tercios de raíz cúbica de x1 y 4 tercios de raíz cúbica de x2. Observen que si nosotros premultiplicamos a este gradiente por x, esto es lo mismo que el vector x1 por x2 en fila multiplicado por el vector columna que está aquí arriba. Y esto es 4 tercios de x1 por x1 a la 1 tercio más 4 tercios de x2 por x2 a la 1 tercio. Y esto es igual a 4 tercios que multiplica a, como aquí hay un exponente igual a 1, pues entonces 1 más 1 tercio, eso va a ser x1 a la 4 tercios más x2 a la 4 tercios. Y como 4 tercios significa x1 elevado a la cuarta raíz cúbica, pues obviamente esta función va a valer 0 solamente cuando x1 y x2 valen 0, y para todos los demás valores, te devuelve un valor positivo. Por lo tanto, sí cumplimos también la segunda parte de lo que nos pide el lema 3. Y para ver la tercera parte, pues solamente pregunten qué sucedería si x1 y x2 se van al infinito. Pues si x1 y x2 se van al infinito,
la cuarta potencia de infinito es infinito y la raíz cúbica de la cuarta potencia de infinito pues sigue siendo infinito. Por lo tanto, f se va a infinito cuando x se va al infinito. Por lo tanto, sí cumplimos con esto. Por lo tanto, esta función a la cual no podemos encontrar su hessiano, o sea, no podemos usar este lema, el lema 2, para probar si es positiva definida o no. Podemos usar el lema 3 y podemos decir que la función es positiva definida y radialmente no acotada, y además este lema nos permite decir que tiene un mínimo global en x igual a 0. Y entonces, recordarán que de su clase de control 3, pues toda la teoría de Lyapunov, necesitamos diseñar funciones que sean positivas definidas, y pues entonces para probar lo positivo definido vamos a utilizar estos dos lemas en muchas de las veces, y vamos a tener funciones que pueden ser diferenciables dos veces o funciones que no pueden ser diferenciables dos veces. Este es un ejemplo de una función que no es diferenciable dos veces, pero otro ejemplo de una función que no es diferenciable dos veces es, por ejemplo, cuando vamos a tener que hacer control con robots que tienen saturaciones en sus actuadores. Cuando vamos a tener que utilizar funciones que, déjenme poner aquí un valor delta, aquí un valor menos delta, para cualquier delta estrictamente positivo. Entonces vamos a tener que definir funciones que, mientras estén dentro de la vecindad de delta, la función vale lo mismo que una línea, lo mismo que la línea. O sea, f de x cuando la norma de f de x, bueno, más bien cuando x es menor que delta, la norma de x es menor que delta, pues entonces f de x es igual a x. Y cuando sucede lo opuesto, cuando estamos en que la norma de x es mayor o igual a delta, o sea, de aquí para acá o de aquí para acá, pues entonces f de x vale el signo de x por delta. O sea, vale más delta o vale menos delta. Este tipo de funciones son funciones de saturación que vamos a utilizar para poder definir controladores que toman en cuenta la saturación en los actuadores. O sea, cuando tomamos en cuenta que el motor que tienen los robots puede llegar a saturarse y puede hacer un par máximo. Para eso nos va a servir la aplicación de estos lemas. Bien, me había saltado algo muy importante, me había saltado algo extremadamente importante para ir directo al grano de cuándo vamos a utilizar el gradiente y el hessiano. Y lo que me salté fue la solución de una ecuación diferencial lineal. Yo asumo que ustedes ya han visto sistemas lineales, y por lo tanto en sistemas lineales pues tenemos ecuaciones diferenciales de la forma x punto igual a a por x, en donde a es una matriz. Bueno, pues la única solución de los sistemas lineales es la matriz exponencial de a de t multiplicado por la condición inicial. Observen, déjenme probarles que es cierto. Observen, si yo digo que x de t igual a e a la at por x0 es la única solución de la ecuación diferencial x punto igual a por x, pues entonces déjenme comprobarlo. Observen que si yo hago la derivada con respecto al tiempo de x de t de la solución, pues no va a ser otra cosa más que la exponencial multiplicado por la derivada del argumento de la exponencial. Y la derivada del argumento de la exponencial con respecto al tiempo pues es a multiplicado por x0, en donde x0 es la condición inicial, o sea, un vector constante. Por lo tanto, la derivada con respecto al tiempo de x es igual a x punto. Por lo tanto, si yo sustituyo aquí lo que vale x punto, pues en el lado izquierdo voy a tener a por e a la at por x0, y esto debe ser igual a a por x de t. Y si yo sustituyo lo que vale x de t, pues ustedes observarán que esto es igual a por e a la at por x0. O sea, sí, la exponencial
la forma exponencial es la única solución de la ecuación diferencial x punto igual a por x. Ahora, ¿y esto qué? Pues esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que si yo tengo un modelo dinámico de un sistema lineal, si yo conozco cuánto vale la matriz exponencial e a la t, pues entonces para cualquier instante de tiempo yo puedo decir en dónde está la trayectoria de mi sistema lineal. Entonces, ¿y esto qué? Pues lo interesante es que, como previamente en álgebra lineal ya aprendimos a calcular cuánto valen las matrices exponenciales, pues entonces, si yo tengo sistemas dados para una A, por ejemplo, y esa matriz A es, recuerden que lo primero que teníamos que preguntar para resolver la matriz exponencial era si era diagonalizable o no. Si la matriz A es diagonalizable, pues ya le hicimos. Encontrar la solución de la exponencial es muy fácil. Si la matriz no es diagonalizable, entonces, pues podemos hacer otra cosa y podemos encontrar los bloques, la matriz, la forma canónica de Jordan. Y entonces lo interesante de esto es que si la matriz es diagonalizable o si podemos encontrar la matriz de bloques de Jordan, pues entonces la matriz exponencial con respecto al tiempo no va a ser otra cosa más que, recuerden que antes lo que teníamos era e a la a, y si a era diagonalizable teníamos que esto era igual a t por e a la a por t inversa. Bueno, pues si ahora tenemos la dependencia explícita del tiempo en e a la t, pues entonces lo que vamos a tener es que la solución va a ser de la misma forma t por e a la dt, en donde d es una matriz diagonal por t inversa. Y entonces teníamos nosotros un ejemplo que habíamos desarrollado antes. Era un ejemplo que tenía la forma a igual a 0, 1, menos 1, 0. Pues déjenme ahora hacer el mismo ejemplo pero que ahora esto represente un sistema lineal de la forma x punto igual a por x. La pregunta ahora que yo les tengo es, cuando el tiempo vale 3 segundos, ¿en dónde está el vector x? La respuesta es pues x evaluado en el tiempo que ustedes quieran va a ser igual a e a la a por t por la condición inicial. Entonces, para poder resolver este problema, yo tengo que decir cuánto valía inicialmente el vector x. Y entonces, para ponerle un poquito más de física detrás de esto, déjenme escribir un sistema masa. Déjenme poner una masa aquí que está pegada con un resorte a tierra y preguntar, bueno, déjenme borrarlo, déjenme volverlo a escribir de otra forma más amigable. Déjenme poner la masa aquí, poner un resorte aquí, de ganancia acá, y esto está pegado, y eso es como una pera de box. Y entonces, déjenme poner la masa igual a 1 y déjenme poner la constante del resorte igual a 1. Y entonces, si lo que yo quiero preguntar con respecto a este eje, déjenme decirle el eje X, o sea, la altura, yo aquí puedo agarrar supongan que nada más se puede mover en una dimensión, entonces yo agarro la masa y la jalo. Y entonces cuando la suelto, se mueve en una dimensión. Déjenme decirle esta dimensión Y, para no hacernos bolas con tanta nomenclatura diferente. La dimensión Y. Pues entonces, Y de t es la posición y obviamente Y punto de t es la velocidad de la masa. Por lo tanto, por la segunda ley de Newton, masa por aceleración es igual a fuerza. Y entonces, masa por aceleración en este caso va a ser masa por Y2 puntos de t es igual a fuerza. Y fuerza, para nuestro caso, va a ser igual a la fuerza con la que lo jala el resorte. La fuerza con la que lo jala el resorte tiene la forma menos k por el desplazamiento, suponiendo que está pegado en 0. Entonces es menos k por Y.
de t. Por lo tanto, la ecuación diferencial que rige el comportamiento de esta ecuación, de esta masa, es masa por aceleración más, pasándolo del lado izquierdo, más k por la posición, k es la constante del resorte, igual a 0. Ahora, si yo digo x1 igual a posición y x2 igual a velocidad, o sea, hago un cambio de coordenadas, pues entonces yo tengo la ecuación diferencial x.1 igual a x2 y x.2 igual a, observen, x.2 es igual a y2 puntos, por lo tanto x.2 es igual a y2 puntos, y si sustituyo lo que vale y2 puntos de la ecuación diferencial, pues esto va a ser igual a menos k entre m por y. Y si dijimos que k es igual a 1 y que m es igual a 1, pues entonces esto es igual a menos y. Por lo tanto, como y valía x1, por lo tanto esto es igual a menos x1. Por lo tanto, tengo que la dinámica está descrita por x.1 igual a x2 y x.2 igual a menos x1. Y observen que esto es equivalente a x igual a una matriz 0, 1, menos 1, 0 x punto igual a una matriz que vale 0, 1, menos 1, 0 por x. Verifíquenlo. Y esto, obviamente, puede ser escrito de la forma x punto igual a por x, con la a que nosotros estábamos trabajando previamente. Pues entonces, ¿cuánto vale la solución de esta ecuación diferencial? Pues la solución de la ecuación diferencial vale, recuerden, como antes habíamos dicho, lambda 1 es igual a i y lambda 2 es igual a menos i. Pues entonces verifiquen con los cálculos anteriores, verifiquen que la solución va a ser de la forma y de t, o déjenme escribirlo con x de t, igual a coseno de t, seno de t, menos seno de t, por coseno de t, multiplicado por x0. ¿Cómo sé que vale esto? Pues porque previamente ya lo habíamos hecho. Bueno, vean el video pasado. Previamente ya habíamos encontrado que la matriz diagonal era i y menos i, pues ahora va a ser i d por t, pues ahora va a ser it menos it. Y cuando las matrices t van a seguir siendo las mismas, si mi memoria no me falla, a lo mejor sí, es 1i y 1 menos i. No me acuerdo, verifíquenlo. Pero entonces, utilizando e a la d por t, pues entonces, y con las multiplicaciones de t y de t inversa, pues entonces esto va a ser igual a coseno de t, seno de t, menos seno de t, coseno de t. Así que la solución para cualquier instante de tiempo de la ecuación diferencial que acabamos de ver lineal, pues es esta. Y entonces, ahora sí, ustedes me dan una condición inicial. ¿En dónde comenzó la masa? ¿Y en qué posición comenzó la masa? ¿Y en qué velocidad comenzó la masa? Y yo les puedo decir, con esta ecuación, en cualquier instante de tiempo, en dónde va a estar la masa y con qué velocidad se va a estar moviendo la masa. Y tenemos la solución de la ecuación diferencial a través de la matriz exponencial. Habíamos puesto otro ejemplo, y el otro ejemplo era con una matriz A que era de la forma 0, 1, a menos 1, menos 2. Este ejemplo en la vida real, si yo lo quiero escribir, si yo quiero que esta matriz A sea la de un sistema dinámico de la forma x punto igual a por x, esto es equivalente a tener una masa conectada con un resorte de ganancia 1 y además con un amortiguador de ganancia 2 a tierra. Y preguntar cuánto vale
la posición, o sea, en la coordenada Y, o sea, en la coordenada en la que la masa se puede mover, preguntar cuánto vale la posición y la velocidad. O sea, cuánto vale la posición y la velocidad cuando x1 es igual a la posición y x2 es igual a la velocidad. Entonces, si yo les pongo un sistema masa-resorte con masa igual a 1, y con ganancia del resorte igual a 1 y ganancia del amortiguador igual a 2, utilizando las ecuaciones del movimiento, ustedes lo pueden verificar. No lo voy a hacer todo el desarrollo aquí, pero ustedes lo pueden verificar muy fácil con las cosas que ustedes ya saben. Pueden verificar que en realidad la ecuación del movimiento en la ecuación diferencial pues va a ser masa por aceleración más amortiguamiento más ganancia del resorte por el desplazamiento, suponiendo que el reposo del resorte está en 0 y esto igual a 0. Y haciendo el cambio de coordenadas, x1 igual a y y x2 igual a y punto, pues puedo llegar a la ecuación diferencial x punto igual a por x, en donde la matriz A es la matriz con la que ya estábamos trabajando, 0, 1, menos 1, menos 2. Entonces, en su momento, habíamos visto que como las raíces de esta matriz eran iguales a 1, pues entonces esta matriz no podía ser diagonalizable. Y entonces lo que hicimos fue encontrar, como A no era diagonalizable para este ejemplo, pues entonces nosotros encontramos una matriz S y utilizamos una matriz de bloques de Jordan y S a la menos 1, de tal manera que ya habíamos encontrado cuánto valía la matriz J, cuánto valía la matriz S. Pues cuando nosotros queremos preguntar por cuánto vale E a la AT para el caso A igual a esto, pues es preguntar cuánto vale A por T, y esto es igual a S por J por S a la menos 1 por T, y esta T la voy a meter adentro de la J para que yo tenga que, para poder utilizar la definición 39 aquí, y entonces que yo tenga que, esto es igual a S por E a la JT por S a la menos 1. Entonces, ¿cuánto vale J por T? J por T era, la matriz J era menos 1, 1, menos 1, 0. ¿Sí? Sí. Y esto por T, o sea, menos T, T, menos T. Y habíamos dicho que esto era igual a una matriz diagonal menos T, 0, 0, menos T, más una matriz que era 0, T, 0, 0. Y entonces, o que era lo mismo a nada. Y vimos después que estas dos matrices permutan, o sea, la matriz de la izquierda por la matriz de la derecha es igual a la matriz de la derecha por la matriz de la izquierda, y entonces yo podía decir que E a la JT, para este caso, como si permutan estas matrices, pues la puedo escribir como E a la menos 1, 0, 0, menos 1, T, por E a la 0, 1, 0, 0 por T. Sí. Entonces, debido a eso, pues esta primera era muy fácil. Esto es E a la, perdón, esto es la matriz. Esto es la matriz E a la menos T, 0, 0, E a la menos T. Y esta otra matriz, E a la 0, 1, 0, 0, T, pues recordemos cuánto vale la exponencial. La exponencial era I
es identidad más matriz. Recordemos una cosa, y es que la matriz al cuadrado ya se había hecho 0. Así que la matriz al cubo iba a ser 0 y así sucesivamente. Entonces solamente necesitábamos estos. Por lo tanto, esto que estamos buscando aquí, la exponencial, esta exponencial de aquí, va a ser la identidad más la matriz 0, t, 0, 0. Y esto es igual a e a la menos t, 0, e a la menos t, 0, que multiplica a la matriz 1, t, 0, 1. Y esta matriz de aquí es esta matriz, la exponencial de la matriz 0, 0, 0, 1, 0, 0, t. Entonces, si hacemos esta multiplicación, pues entonces e a la jt va a ser igual a e a la menos t, t por e a la menos t, y aquí abajo 0, a ver, sí, es este por este, e a la menos t, este por este, t por e a la menos t, y luego este por este, 0, y este por este, e a la menos t. Y eso es lo que vale e a la jt para el caso A igual a 0, 1 menos 1 menos 2. ¿Sí? 0, 1 menos 1 menos 2. Sí, yo creo que sí. 0, 1 menos 1 menos 2. Y entonces, como ya sabemos cuánto vale S y cuánto vale S a la menos 1, pues entonces x de t va a ser igual a S que multiplica a e a la menos t, t por e a la menos t por 0 por e a la menos t por s a la menos 1 por x0. ¿Cuánto valen S y cuánto valen S a la menos 1? No me acuerdo, pero están en el video anterior en el que encontramos cuánto valen estas matrices para la forma de Jordan. Entonces, hacemos las multiplicaciones de estas matrices y para cualquier instante de tiempo, ustedes me dan la condición inicial de donde está la masa y en cualquier instante de tiempo, resolviendo esto numéricamente, yo les puedo decir en dónde está la masa y con qué velocidad se está moviendo la masa. Y entonces, esto cubre lo que nosotros necesitamos de saber, así a grandes rasgos. Hay unas cosas más adelante en el manual, por ejemplo, el teorema del valor medio y el teorema de Leibniz, que probablemente los vamos a renombrar, pero no lo vamos a utilizar mucho, así que no se me compliquen la vida con estos dos teoremas. En su momento, si hay alguna duda de cómo lo vamos a aplicar puntualmente en donde lo vamos a necesitar, con gusto venimos y resolvemos las dudas que haya en las otras sesiones que vamos a tener. Entonces, con respecto a las desigualdades, pues estas desigualdades son desigualdades muy conocidas que aplican para los números reales y pues bueno, yo creo que están de más los ejemplos. Las vamos a utilizar mucho estas desigualdades. En todo caso, este video lo termino aquí con el repaso de cálculo que ustedes necesitan. En el siguiente video vamos a hablar de los fundamentos de estabilidad que necesitan para cubrir, bueno, para poder seguir la clase de Control 4, Control de Robots. Me da mucho gusto saludarles y hasta el siguiente.